de hacer. Y entonces lo castigan empujando una roca a la cual él está encadenado hasta el pináculo del infierno y tiene que ponerla allí en ese pináculo puntiagudo, nunca puede ponerla allí, siempre se resbala y lo arrastra hasta el fondo y tiene que empezar otra vez. Así, eso es el estado mental de los seres humanos ciudadanos de hoy en día, los seres humanos que viven en las ciudades. Totalmente, todo ese castigo infernal es el que estamos viviendo nosotros en este momento. También el mito del golem en la tradición de los Hasidim, y se supone que mucho antes, es una tradición hebrea muy antigua, la estatuilla que la animan con Aleph Mem y Tau, circunambulando el templo para que le sirva, y entonces después que creciera mucho tenían que borrar la Aleph, que significa verdad en el sentido, la palabra era Emet, que significa efectividad, y entonces al borrarle la Aleph quedaba Met, que es muerte. Y ahí la estatuilla se disolvía, el homúnculo y se volvía barro. Pero una vez se distrajeron, el homúnculo creyó demasiado, le borraron la Aleph y el barro fue tanto que los aplastó y los mató. Es lo que estaría a punto de sucedernos si no erradicamos la alienación. Bien. Bueno, hay más ejemplos, pero no tenemos tiempo. Entonces, lo que se ha reducido al absurdo es este error que se ilustró con la imagen de los hombres y el elefante, el error de Spinoza, el sentirnos separados, la alienación, en otras palabras, el sentirnos separados del todo y el creer que cada parte del todo es independiente. Ese error es el que ha alcanzado la reducción al absurdo en la crisis ecológica. ¿Por qué? Porque es ese error el que nos hizo producir la crisis ecológica. Nos hizo oponernos a la naturaleza porque nos sentimos cada vez más separados de ella y en un momento dado nos sentimos amenazados por ella y quisimos arrancarle todo lo que podíamos disfrutar y destruir todo lo que nos molestaba y matamos el elefante. Estamos a punto de matar el elefante que somos nosotros mismos, del que somos parte, del que somos un elemento que no puede sobrevivir sin el resto del elefante. Bien. Este proyecto, pues, ya se encuentra en el libro del Génesis, ¿verdad? Cuando nos dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y subyugadla, y tener dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del aire y sobre todas las cosas vivientes que se muevan sobre la tierra. Y luego, también en la tradición indoeuropea tenemos la tradición gnóstica que considera que el alma es bueno, el cuerpo es malo, el alma se contamina cuando se mete en el cuerpo y hay que purificarse, etc. Y se transforma en un proyecto con Descartes, que nos dice, Renato Descartes, ¿verdad?, que nos dice que el hombre debe llegar a ser el amo y señor de la naturaleza, y esa es la parte católica racionalista. Y por la parte protestante empirista, Francis Bacon, quien en el nacimiento masculino del tiempo nos dice: vengo en verdad trayendo a vosotros la naturaleza con todos sus hijos, para sujetarla a vuestro servicio y hacerla vuestra esclava, de modo que pueda realizar mi único deseo terrenal, que es el de estirar los límites deplorablemente estrechos del dominio del hombre sobre el universo a sus solteras prometidas. Entonces, este viene siendo el proyecto que ha alcanzado su reducción al absurdo en la crisis ecológica. Y no solo el proyecto, sino la alienación cuya exacerbación dio lugar a él. Y por lo tanto, lo que exige la crisis ecológica es nada menos y nada más que la erradicación de la alienación y, por supuesto, de todos los proyectos que surgieron de su exacerbación a lo largo de toda esta degeneración. Bueno, en la tradición semítica judeo-cristiano-musulmana tenemos el mito del jardín del Edén, que representaría lo que yo llamé el estado de comunión antes, ¿verdad? Este estado de comunión es total plenitud y perfección, o sea, nos sentimos totalmente plenos. ¿Por qué nos sentimos plenos? Porque no nos sentimos separados del continuo de energía. Primero que nada, no nos sentimos incompletos. ¿Por qué? Porque nos sentimos incompletos cuando nos sentimos separados de lo que somos en verdad, que es la totalidad. Entonces sentimos la ausencia de la totalidad.
Cuando nos sentimos que somos un alma separada del continuo de energía, que es absoluta plenitud porque no tiene ningún espacio vacío, sentimos carencia de plenitud. Y siempre vamos a estar tratando de llenar esa carencia de plenitud sin jamás lograrlo, porque todo lo que ponemos en ella lo que hace es aumentarla más, porque sentimos que tenemos más carencia, que la carencia, mientras más cosas tratamos de utilizar para llenarla, más grande estamos sintiendo que es la carencia automáticamente. Por lo tanto, por esa vía jamás la vamos a llenar. ¿Y por qué perfección? Porque no hay autointerferencia, porque no hay control dualista. No estamos una parte de nosotros controlando a otra que nunca la va a lograr controlar perfectamente, siempre va a estar tratando de corregir la acción y siempre va a crear imperfección. Desgraciadamente no me da tiempo de contar el poemita del 100 pies ni las cosas que yo normalmente utilizo para ilustrar esta imperfección, ¿no? Bueno, esto va con la ausencia de trabajo. Los pueblos del Paleolítico no conocían el trabajo. Los cazadores, pescadores y recolectores tienen unas 2 o 3 horas, máximo 3 horas en climas favorables de actividad al día para procurarse el alimento, pero no es trabajo, porque son actividades que hoy en día la gente que trabaja utiliza para divertirse. O sea, la caza, la pesca y la recolección son actividades con las cuales la gente se divierte hoy en día, no son cosas que la gente siente que sean trabajo. Y no son todos los adultos todos los días los que realizan esas actividades, sino una parte de los adultos. Una parte de los hombres pesca y caza, una parte de las mujeres recolecta leña o vegetales, etc. Y de eso viven todos y el resto del día no hacen nada. Y sin hacer nada no se sienten mal. Cosa que no sucede en la explicación que yo di antes de la rueda. ¿Recuerdan lo que dijimos? Que cuando nos acostumbrábamos al placer dejaba de ser placer, se volvía sensación neutra y al cabo de un rato nos rebelábamos contra la sensación neutra y pensábamos que era aburrimiento, etc. No, estos seres son capaces de pasar casi todo el día sin hacer nada, sin molestarse por eso, están bien con eso. Hay un norteamericano que comentaba la actitud de los indígenas en las colas, que tenían que pasar un día entero haciendo colas en oficinas del gobierno. Y decían, los occidentales cuando hacen estas colas están... En cambio los indios están así. Y pasan, después de un rato se dicen 3 palabras y después siguen así. Nosotros no somos capaces de esto. ¿Por qué? Porque estamos mucho más avanzados en el proceso de degeneración que lo que estaban ellos. O sea, la alienación nuestra está muchísimo más avanzada. Bien. De hecho, hay un mito de los Mobuti, que son unos pigmeos en África, que es interesante porque quizá, según este mito, podríamos pensar que incluso la caza y la pesca son ya efectos de la caída. La idea es que la caída se produjo cuando un indígena, cuando un Mbuti mató un animal, un ciervo, y para ocultar su crimen se comió la carne. Y desde entonces se empezó a comer carne y se empezaron a matar cada vez más animales. Bueno, eso es un mito, pero quién sabe si no tenga algo de verdad. Nosotros, si nos ponemos a analizar las dietas de los hombres del Paleolítico, la cantidad de carne que se comía era relativamente muy poca en proporción a los demás alimentos, ¿no? Claro que se comía carne, evidentemente, pero no era el alimento principal. La carne es un complemento de proteínas, pero comida en exceso es dañina, más bien, ¿no? Bien. En todo caso, el arte del Paleolítico podría indicar este predominio, podría ser un reflejo del predominio de este estado de comunión, porque no tiene referencia a dioses. En la tradición, la interpretación positivista del arte del Paleolítico, se nos dice que esto era una cuestión mágica, que se representaba, por ejemplo, el bisonte, porque al representarlo se atrapaba el alma del bisonte y esto iba a permitir que los cazadores lo atraparan. Pero esto se abandonó totalmente a raíz de las investigaciones de Leroy-Gauguin, André Leroy-Gauguin, y también su discípula Annette
Laman Amperer, ellos llegaron a la conclusión de que lo que había allí era una visión religiosa, pero que no tenía referencia a dioses, en la cual lo sagrado estaba en la naturaleza, y lo que se representaba sí allí era la polarización de un principio único que representaba lo sagrado, la polarización al estilo yin-yang, como en el taoísmo, que está el Tao, que se polariza en yin-yang, pero tanto el yin como el yang son manifestaciones del Tao, que es lo sagrado y que no está más allá del mundo. Esta terminó imponiéndose, esta tradición. Ya no hay prácticamente nadie que vea el arte del Paleolítico de otra manera. Esto es algo que está aceptado ya universalmente. Y en esta tradición apareció el etnólogo Jacques Cauvin, un francés también. Bueno, no, pero vamos a echar primero esta parte de acá. En el mito tenemos el famoso ejemplo de que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esto se puede entender muy bien en términos de la etimología de la palabra alemana que significa juicio. Juicio en alemán es Urteil. Ur es originario y Teil es partición, como tallare en italiano, como, bueno, tantas palabras en distintos idiomas, ¿no? El juicio es lo que divide. Para enjuiciar yo tengo que sentirme separado de aquello que estoy enjuiciando. Y al enjuiciar, enjuicio como bueno o como malo, como grande o como pequeño, como bonito o como feo. O sea, el juicio es el que introduce las divisiones. Y por lo tanto, comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, que es el juicio, representaría la partición originaria que produce la alienación. La alienación es esa partición. La conciencia se siente separada del universo físico. Esa es la partición originaria. Esa partición, entonces, produce el castigo de ganarse el pan con el sudor de la frente. Ahora vamos a tratar de entender cómo se produce este castigo y por qué. Y entonces aquí es que entra Jacques Cauvin, el que yo mencioné antes. Había, acerca de la aparición de la agricultura, antes de Cauvin imperaban las interpretaciones ecológicas de personas estudiosas como Louis Binford y Ken Flannery. Ellos planteaban que fue el sobreconsumo cuando la población creció en un lugar, se consumieron demasiado las piezas de caza, pesca y recolección, y esto produjo una escasez de estas piezas que hizo que los seres humanos tuvieran que cambiar su forma de vida, y era la única manera como se podía explicar que los seres humanos cambiaran una forma de vida en la cual no había trabajo por una forma de vida que era juego y que era toda plenitud, etcétera, por una forma de vida que exige trabajar 10 horas al día ganándose el pan con el sudor de la frente, ¿verdad? Jacques Cauvin se dio cuenta de que en los sitios donde apareció la agricultura, antes de la aparición de la agricultura, pero no mucho antes, aparecieron las primeras representaciones de dioses. Los dioses allá arriba en el cielo, un dios masculino con cabeza de toro y una diosa hembra, esta famosa Venus, con formas femeninas muy protuberantes, o sea, con una feminidad muy exagerada, y de alguna manera los seres humanos aquí abajo con los brazos extendidos hacia ellos como pidiendo clemencia o ayuda. Entonces él dice, bueno, es curioso que hayan aparecido estos dioses primero y luego aparece la agricultura. Tiene que haber una relación. Entonces vamos a ver qué pasa con las teorías ecológicas. Y se fue a hacer un estudio de fósiles con carbono 14 y métodos más modernos que el carbono 14 para fechar estos fósiles y ver en el periodo en que apareció la agricultura se habían disminuido y también los fósiles humanos, se había aumentado la población humana, habían disminuido la cantidad de piezas de caza, pesca y recolección. Y llega a la conclusión de que la población humana no había aumentado y la cantidad de piezas de caza, pesca y recolección no había disminuido. Entonces, ¿cómo se explicaba? Pues por la mutación psicológica que se expresa en el arte en la aparición de las primeras divinidades. Esa es la tesis de Jacques Cauvin, ¿no? Y es bien interesante esto porque
fíjense ustedes, nosotros pensamos que los seres humanos deben haber llegado a la sobrepoblación en algún momento por motivos de este tipo, pero los seres humanos primitivos tienen anticonceptivos que muchas veces son más efectivos que los anticonceptivos que tenemos aquí en Occidente, o sea, que nos ha dado la civilización occidental, mejor dicho, la civilización del norte de Occidente. Los indígenas del Amazonas tienen anticonceptivos naturales, se estudiaron en Brasil, y en particular hay dos pueblos que nos dan un ejemplo bien claro de la efectividad de estos contraceptivos. Son, por ejemplo, los Muria, en el actual estado de Assam, en el norte de la India, y los llamados trobriandeses en las islas que les pusieron los franceses Trobriand, porque ese fue el nombre del almirante o capitán que las descubrió, entre comillas, ¿no? A los que vivían allí los descubrieron. Bueno, cuando los niños en estas dos sociedades llegaban a los 7 años, 8 años, niños y niñas se iban a vivir en una gran choza enorme donde vivían solo ellos y no entraban adultos. Y entonces en esa choza ellos tenían una libertad absoluta, no solo tenían libertad, sino que se los estimulaba para que experimentaran con su sexualidad, su erotismo, a fondo, lo más que pudieran. Y bueno, incluso en una de las dos comunidades, no recuerdo cuál, creo que era entre los Muria, había un mínimo de supervisión. Si un niño dormía varias noches seguidas con la misma niña, lo multaban, porque se los estimulaba a que experimentaran lo más posible con variedad, pues. Bien, y después cuando salían de allí a los 17 años, más o menos, ellos ya se encontraban que se llevaban bien con alguien y se casaban, entre comillas, ¿no? Porque no es que había un ritual de matrimonio, sino que se iban a vivir con esa persona y tenían hijos. Cuando las niñas salían de allí a esa edad, después de haber tenido tanta actividad sexual tan intensa, entre los Muria alrededor del 1% había tenido hijos. Digamos, 1% de las niñas había tenido algún hijo. Y entre los trobriandeses, entre el 2,5% y el 3%. Eso es un mejor método, o sea, evidentemente que los contraceptivos que tenían eran más eficientes y menos dañinos. No había todos los efectos secundarios que producen los anticonceptivos que se usan en estas sociedades. Bien, además de todo, no había medicina, había animales salvajes, no había bueno, si la medicina, ¿hasta qué punto ayuda? Hay un libro de Iván Illich que se llama Némesis Médica, y yo tengo toda una bibliografía de libros que cuestionan la medicina, pero no nos metamos en eso. En todo caso, vamos a leer lo que dice Coban. El arte refleja allí, aparentemente, un evento de carácter psíquico. Lo sagrado no está ya a nivel del hombre, sino por encima de él. Esto se traduce en la creencia en una entidad suprema que puede tener forma humana o animal, mientras la humanidad de aquí abajo estará en adelante volcada hacia ella por el esfuerzo de la oración que expresan los brazos elevados hacia el cielo. No es solo entonces la diosa la primera instancia suprema en forma humana, o sea que el origen y la supremacía del mundo natural es concebido por el hombre por vez primera a su imagen y semejanza, incluyendo el poder psíquico que expresa la mirada de las estatuillas, sino que el plano divino es aquel en el cual los contrarios se juntan y las tensiones se resuelven. Bien, entonces fíjense ustedes, cuando teníamos acceso al estado de comunión, cualquier conflicto que experimentáramos se resolvía porque entrábamos en el estado de comunión, y para que haya conflicto tiene que haber dos fuerzas que se creen separadas y se enfrentan así o así. Ese es el conflicto. Cuando las dos fuerzas se dan cuenta de que son un mismo principio, de que yin y yang son el Tao, pues no puede haber enfrentamiento, se resuelven automáticamente las tensiones. De eso es el principio de una enseñanza tibetana que se llama Dzogchen, ¿no? Relajación de las tensiones. ¿Por qué? Porque se rompe el dualismo. O sea que vivencialmente es así, eso me consta. Génesis del trabajo, entonces, ¿de dónde surge? ¿Por qué surge el trabajo también? ¿Por qué surge la creencia en los dioses? Bien, cuando no podemos resolver los conflictos aquí abajo, entonces esperamos que después de la muerte vamos a entrar en el estado de comunión ese ilimitado, ¿verdad?
en el cual no puede haber conflictos, y también entonces queremos que algún Dios que vive en ese cielo donde vamos a ir después de la muerte nos ayude a resolver nuestros conflictos aquí abajo. Es muy sencillo. Y el trabajo entonces, ¿por qué? Porque ya no podemos permanecer sin hacer nada, lo que dijimos antes. Si estamos sin hacer nada nos aburrimos, y es tan terrible estar tremendamente aburrido, y si no me creen hagan la prueba. Un fin de semana, enciérrense en su cuarto sin saber meditar ni nada por el estilo, y sin televisión, sin libros, sin nada absolutamente que hacer, encerrados en el cuarto. Y pasen el fin de semana, que es apenas 2 días, o si quieren hacerlo más largo, 2 y medio. Y van a salir desesperados de allí, viendo ver tratar de hacer cualquier cosa afuera, desesperados. Porque es peor estar sin hacer nada que estar haciendo algo todo el tiempo. O sea, van a desear estar aquí en la universidad haciendo lo que hacen normalmente, si hacen este experimento. De la misma manera, ellos prefirieron estar trabajando la tierra 10 horas al día que estar sin hacer nada enfrentando el aburrimiento, a raíz de esa pérdida del estado de comunión, ¿no? Bueno, este sería un primer momento, ¿no? Ahí, para eso que yo tenía originalmente el ejemplo de las plumas de ganso y todas estas cosas que ya dijimos. Bien. Este es el primer momento del libro del Génesis, ¿verdad? Adán y Eva. Después vienen Caín y Abel. Son los hijos, ¿verdad? Y Caín y Abel representan 2 tipos de religiosidad teístas explicados en términos de la dinámica de la sombra en Jung. Vamos a ver un poquitito de estos, ¿no? Eso lo vamos a explicar brevemente, no podemos extendernos mucho porque tenemos el tiempo limitado, pero un mínimo. En particular, hay esta señora Ryan Eisler. Ella escribió un libro que se llama El cáliz y la espada, y alguna gente lo ha criticado un poco, incluso otras ecofeministas lo han criticado, pero yo he leído todas las críticas y hay algo que se sustenta y es incriticable. Y es que hay 2 tipos de pueblos que tienen 2 tipos de religiosidad. Cuando aparecieron los dioses en lo que acabamos de explicar, y a raíz de esto apareció el trabajo como un esfuerzo, pues junto con ello aparecieron 2 tipos de dioses. Algunos pueblos tenían ya estos dioses, pero eran dioses que servían como un símbolo también para recuperar el estado de comunión. Claro, ya no era tan fácil acceder a él, se les imploraba, se los utilizaba para todo esto, había la esperanza de renacer en un cielo después de la muerte, pero al mismo tiempo se los utilizaba todavía como un símbolo para entrar en el estado de comunión. Y esto sucede con dioses como Shiva en el shivaísmo, Zurvan en el zurvanismo persa, Osiris en Egipto, Dionisos en Grecia, etc. Todos son dioses que están relacionados, en verdad, según las investigaciones, en parte las de Alanda Nielú en Shiva y Dionisos, y según las mías propias, en base a otras investigaciones de otros que no tenemos tiempo de mencionar, pero todo eso está en el libro de la alienación si les interesa. Entonces, se produce la división surgen estos 2 tipos de dioses, ¿no? Los dioses de la comunión y los dioses de la guerra son los otros. El cáliz es el símbolo de la comunión, la espada es el símbolo de la guerra. De ahí viene el título de la obra de Ryan Eisler. Y los pueblos que en Eurasia, en ese gran continente que llamamos Eurasia, que mucha gente cree que Europa es un continente y Asia es otro, porque los europeos se sienten distintos de los asiáticos, inventaron que Europa era un continente. Yo no he encontrado todavía el límite entre Europa y Asia, pero bueno. Allí fueron los pueblos que otro autor que se llama James DeMille llama saharasiáticos, del desierto de Sahara y Asia. O sea, son los pueblos del desierto del Sahara. Recuerden que la primera violencia aparece en el Valle del Nilo, ¿verdad? Que no es Eurasia, pero está relacionado. Eurasia-África, digamos. Los semitas
que están en los desiertos de Israel, del Sinaí y de Arabia, y los indoeuropeos que están en el Cáucaso, en las zonas áridas del Cáucaso. Todos estos pueblos son los que desarrollan las religiones de la espada. Y son los pueblos que inventan la represión sexual, la represión de los hijos, el sexismo, o sea, la represión de las mujeres, la opresión de unos sobre otros, unos que tienen y unos que no tienen, unos que dominan y otros que son dominados. Todos estos vicios surgen en estos pueblos. Y luego estos pueblos empiezan a atacar a sus vecinos. ¿Por qué? Bueno, empiezan a atacar a los vecinos porque todos estos pueblos están en regiones áridas. Y en las regiones áridas solo se puede criar animales, en particular sobre todo animales tales como caprinos, ganado caprino, algunas ovejas, bueno, según el lugar, un tipo de animales u otros. Y evidentemente lo único que producen estos animales es carne. Uno no puede vivir solo de carne, no solo de carne vive el hombre. Los pueblos que viven solo de carne, por un tiempo, por ejemplo los esquimales, hay un tiempo en que solo tienen carne, empiezan a ponerse flacos y demasiados. ¿Por qué? Porque para asimilar la proteína de la carne hace falta también sustancias que son de origen vegetal. Entonces ellos tienen el imperativo de ir a atacar a otros pueblos para robarles entonces, bueno, primero que nada ellos están siempre matando animales, matando. No les es tan difícil ir a matar a otros hombres para robarles lo que ellos tienen, entonces también. Entonces es muy fácil. De ahí viene también la represión sexual, el sexo se vuelve malo. ¿Por qué? Porque entonces en estas incursiones van y violan a las mujeres después de que matan a los hombres. Y en esa orgía de sangre, ahí es que violan a las mujeres. Es evidente que que es malo lo que están haciendo. Entonces se vuelve la idea de que la sexualidad es mala, de que el impulso erótico es malo como ellos lo están haciendo, evidentemente. Y entonces cuando empiezan a cada vez atacar más a los demás, porque empiezan a crecer también, y llega un momento en que deciden que mucho más cómodo sería invadirlos y dominarlos. Y entonces estos pueblos empiezan a dominar a todos los demás pueblos y con ellos le transmiten sus vicios y le transmiten también sus religiones, que son las religiones donde está la cuestión de la represión sexual, y le transmiten el sexismo, la represión sobre los hijos, absolutamente todas estas cosas. Pero evidentemente que, no sé si, me imagino que la mayor parte de ustedes no estará familiarizado con lo que Jung llamó la dinámica de la sombra. Es que todo lo que yo considero malo en mí mismo, yo lo veo en alguien fuera de mí, porque yo no me quiero sentir mal yo. O sea, el chivo expiatorio, yo necesito ver lo malo en otra persona, condenarlo en esa otra persona, y de ser posible incluso destruirlo en esa otra persona, destruyendo a la otra persona. Por eso fue que, por ejemplo, los nazis destruyeron a los judíos, que ahora Israel también tiene una política con los palestinos, etcétera, etcétera. O sea, es la misma dinámica que se reproduce a sí misma. Claro, Jung pensaba que esto era una herencia que teníamos de nuestros ancestros animales que eran violentos. Pero esto no es posible si no existía la violencia en la prehistoria. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Pues mi manera de explicarlo es la siguiente. Esto surge de la represión de los niños. Cuando un niño se lo reprime, él se transforma en el objeto vergonzoso que la madre que lo reprime ve como él y se siente muy mal. Y él siente que es eso. Y luego la madre le ofrece una identidad positiva para que él se adapte a lo que espera la sociedad como comportamiento de sus miembros. Y entonces, pero eso queda allí. Él sigue sintiendo que en el fondo él es eso. Y yo explico esto como lo que Susan Isaacs, una psicoanalista discípula de Melanie Klein, llama la fantasía inconsciente. Fantasía con PH en el caso de ella. En francés, lo que Freud llamó fantasía lo tradujeron como fantasma. Entonces, la fantasía inconsciente, cuando lo traducen al francés, se transforma en el fantasma inconsciente, pero escrito con PH y no con F. Y es una fantasía sobre mí mismo, que yo soy ese objeto vergonzoso que mi madre percibió como yo, y que yo sentí que yo era y que me sentí muy mal siéndolo, y yo no quiero hacer eso, entonces necesito ver eso en otra persona para sentirme yo bien.
Y de ahí vendría la dinámica de la sombra, no vendría de nuestros ancestros animales, sería un resultado de la degeneración, ¿verdad?, que produjo la represión de los niños a través de ciertas conductas que son lo que los griegos llamaron nomos, como distinto de physis. Yo tengo que adaptarme a una convención social que es arbitraria, que en cada sociedad es diferente. Si yo erupto después de una comida en Occidente, es horroroso, pero si me invitan en Arabia a comer y yo no erupto, es horroroso, porque no estuve satisfecho con lo que me ofrecieron. Eruptar es el símbolo de que estoy satisfecho. Entonces, ¿es bueno o es malo eruptar? Depende de la convención, pero uno siente que por naturaleza es malo aquí en Occidente, y allá siente que es bueno, ¿no? Eruptar es bueno cuando uno tiene gases, y es malo cuando uno no tiene, evidentemente, ¿verdad? Eso es lo que sería por naturaleza. Bien. Y estas religiones sahara-asiáticas son las que introducen los dualismos ontológicos y epistemológicos, ¿no? Mente-cuerpo, sujeto-objeto, naturaleza-cultura, y así sucesivamente. Y estos son los que teóricamente tenemos que deconstruir, porque son las bases teóricas de todo lo malo, o sea, las bases teóricas de la alienación. La alienación viene primero y después esta teoría la justifica y dice, no, esto no es alienación, esto es así porque hay un dualismo que es verdadero, un dualismo ontológico, y no es alienación, esto es como es la realidad. Entonces, aquí hay una meta-alienación, una alienación con respecto a la propia alienación y un meta-error, un error acerca del error. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que el error es un error, sino que creemos que es la realidad, la verdadera condición de la realidad. Bien. Y en la tradición indoeuropea es la tradición órfica, ¿verdad? Orfeo, la que tiene ese dualismo. El cuerpo es malo, el alma es buena. El cuerpo se corrompe cuando entra en el alma y hay que purificarlo, como con los misterios. Luego los pitagóricos inventan que es con las matemáticas y la música. ¿Por qué? Porque son incorpóreas. Y entonces, practicándolas, nos alejamos de lo corpóreo. Y de esta manera el alma se purifica, porque se purifica de la contaminación con lo corpóreo. Y en Occidente, los pitagóricos son los primeros que empiezan con el proyecto científico-tecnológico. Desarrollan una ciencia y tecnología bastante avanzada, sobre todo en Alejandría, en Egipto. Pero en general, por todos lados donde estuvieron, ¿no? Y después, cuando viene el cristianismo, que es una revolución de comunión en la tradición semítica, que es de la espada, pero que después va a terminar transformándose también en de la espada. ¿Por qué? Porque se cuela el Antiguo Testamento, luego el Vaticano se transforma en un poder político y en un poder económico, y entonces termina transformándose el cristianismo también en una religión de la espada. Kepler y Galileo, otra vez tenemos aquí el protestante Kepler y el católico Galileo, igual que antes cuando hablamos de Descartes y Bacon, ¿verdad? Ellos lo que hacen es eliminan la física aristotélica, que era la que había imperado hasta este momento, y restablecen la tradición platónica, porque Platón es otro órfico también. De hecho, Platón, yo explico la filosofía de Platón como una síntesis entre Parménides y Pitágoras. O sea, digamos Parménides y Pitágoras. Eso está en parte en ese libro, pero también en otros. En Estética Primordial y Arte Visionario también está, que es un libro que le voy a regalar a esta universidad, junto con Individuo, Sociedad, Ecosistema, que es el otro que habla de la visión degenerativa de la historia. Eso los tengo, se me olvidó traerlos hoy. Los tenía ya en donde me estoy quedando para regalarlos hoy, pero se me quedaron. Bien. Entonces, fíjense ustedes, Kepler mezcló a Platón y Pitágoras con la religión semítica que él profesaba, que era el cristianismo semitizado, ¿no? Y él dijo, las ideas de las cantidades han estado en Dios por la eternidad, ellas son Dios mismo. Eso es Platón, Pitágoras, ¿no? Después, él concluyó, primero que nada, que los 5 poliedros regulares pitagóricos dictaban la estructura del universo, reflejando el plan divino por medio de la geometría.
pero al calcular mejor propuso que las relaciones entre la distancia de los 6 planetas que se conocían en su época podría entenderse en términos de los 5 sólidos platónicos encerrados dentro de una esfera que representaba la órbita de Saturno, y con eso calculó todo. O sea que era un órfico pitagórico, y fueron los que desarrollaron el proyecto de la revolución en contra del cristianismo, que fue la revolución de la ciencia. Y bueno, en todo caso, Galileo, por su parte, es el que hace la revolución cuantitativa, acaba con la física, con la ciencia cualitativa, y todo tiene que ser medido en cantidades. Esto lo dice, esto de Galileo lo dice Fritjof Capra, el físico que escribió varios libros, El Estado de la Física, The Turning Point, El Punto Crucial, ¿sí? En otro libro que vino después, que se llama, bueno, se me fue el nombre en este momento. Bueno, tenemos entonces que con esto el proyecto de la modernidad surge con el mito de la ciencia. Y es interesante porque ya Georges Sorel, él fue un anarcomarxista, o sea, combinó elementos de marxismo con elementos del anarquismo, y es un autor extremadamente importante para mí, yo lo considero sumamente importante. Lenin lo criticó terriblemente, Mariátegui lo rescató en Perú, etc. Hay gente que ataca a Mariátegui porque rescató a Sorel, no nos metamos en ese rollo. Pero en todo caso, Sorel habla del mito de la ciencia. Dice que la ciencia no es más que un mito como todos los demás, pero es un mito que exige que nosotros creamos que hay algo que es ella, que no es un mito, que la ciencia es lo contrario del mito, y el mito radica en eso, en que hay algo que es la ciencia que es contrario al mito, cuando en verdad la ciencia es un mito que exige que se crea que ella no es un mito. Y eso es lo que hace que el marxismo tenga que llamarse científico, socialismo científico, ¿verdad? Y eso es parte simplemente porque en la época de Marx y Engels el mito de la ciencia imperaba a tal grado que por eso tuvieron ellos que hacer que las cosas fueran científicas para que fueran verdaderas, porque en la ciencia estaba la verdad. Y si no eran científicos, entonces ellos eran unos utópicos como los socialistas utópicos de antes y nadie les iba a hacer caso. Bien. Ya no necesitamos eso, tenemos que deslastrarnos de esas cosas. La revolución que hay que hacer hoy en día no tiene que tener esas ideas de ese tipo, ni mucho menos. Tenemos que reconocer que la ciencia no es más que un mito, porque ese mito está acabando con el mundo. Es el que desarrolló la tecnología y desarrolló toda la creencia que desarrolla el proyecto que Gregory Bateson llamó propósito consciente en contra de la naturaleza, que es el proyecto científico-tecnológico de conquista del universo y destrucción del universo material. Acabar con aquello que era despreciable para los pitagóricos, para los órficos, para Platón, que es el mundo físico. Paradójicamente, los neoplatónicos atacaban a los maniqueos y a los gnósticos en general, por eso mismo, porque decían que ellos eran así, o sea, la dinámica de la sombra, ¿no? El neoplatonismo viene siendo un pseudomonismo, porque en el fondo siempre la materia está fuera de lo uno, es algo externo a lo uno, es donde el brillo de lo uno se acaba y no llega. Y puesto que lo uno es el bien, la materia es el mal. Entonces, en última instancia, lo corpóreo viene siendo malo, es el mismo dualismo, solamente que disfrazado de monismo. Bueno, no tenemos tiempo de entrar en eso, también lo encuentran en el libro de la alienación si les interesa. Bien, bueno, si quisiéramos entrar en la demistificación de la ciencia, hay mucho en el libro esto, pero ya Hume dijo, por ejemplo, que era ilegítimo sacar leyes a partir de la observación empírica, porque la observación empírica se basa siempre en un número limitado de casos y nunca podemos inferir a partir de un número limitado de casos leyes que sirvan para todos los casos posibles, porque no sabemos si uno de los casos que no observamos es justo el que lo va a contradecir. Entonces hoy en día los posmodernos lo llaman la ley de Hume, ya no hablan de una teoría de Hume, ya lo llaman la ley de Hume. El mismo Popper, que no es ningún ludita de esos que destruían la tecnología,
siguiendo a Locke en Inglaterra, ni nada por el estilo, ¿verdad? Dice que de cualquier teoría lo que se hace, toda teoría no se llega por inducción, sino que a uno se le ocurre y después la trata de demostrar con la experimentación. Pero que en verdad la experimentación nunca demuestra una teoría, ¿verdad? Si ningún caso nosotros observamos que contradiga la teoría, la tenemos que aceptar como verdad probable, pero no como verdad verdadera, como verdad definitiva, sino que es probable que eso sea cierto hasta que llegue un caso que la compruebe que no es cierto. Bueno, eso va con mucha otra gente. En Espíritu y Naturaleza, en la sección Todo Escolar Sabe, Gregory Bateson coincide con esto, pero no creo que nos dé tiempo de leerlo, porque ¿a qué hora fue que empezamos, Carlos? 9. No vamos a leerlo. Para que quede tiempo para las preguntas y respuestas luego. Bueno, en todo caso, Bateson dice que las ciencias refutan hipótesis, pero nunca las prueban. Y habla de las secuencias estocásticas y todas estas cosas. Los que amantes de Bateson recordarán, ¿verdad?, de qué se trata. Bien, sin embargo, esto tampoco es totalmente correcto, porque las observaciones de los científicos, para poder demostrar que algo, para poder descartar absolutamente algo, tendrían que estar libres del condicionamiento por las expectativas de los científicos, que dependen de lo que ellos creen. Y eso nunca sucede. Ya Gastón Bachelard, en un libro bastante viejo, de la primera mitad del siglo XX, ya muestra claramente cómo las expectativas de los científicos siempre condicionan sus investigaciones y determinan la forma como hacen el experimento y todo para encontrar lo que ellos quieren encontrar. Y hoy en día ya todo el mundo acepta, está el famoso cuento de Edgar Morin, quien es uno de los grandes exponentes de esto, siguiendo a Bachelard. Él echa el cuento de una vez que él iba manejando un auto y entonces una bicimoto iba pasando y un auto se comió la luz verde, la luz roja. En Venezuela se dice se comió la luz, no sé aquí. Pasó la luz, ¿sí? Y se llevó al velomotor por el frente, a la bicimoto por el frente, ¿no? Le dio así. Bueno, él se bajó para atestiguar porque él había sido siempre socialista, etc. Y entonces cuando se acerca y ve, el de la bicimoto está diciendo, sí señor, yo reconozco que yo me comí la luz y le di a usted por un lado cuando iba pasando, no tiene que pagarme nada. Yo soy el que tengo que pagarle a usted y no llame al tránsito. Y él se queda boquiabierto y se va a ver y el golpe lo tiene el carro de lado y la bicimoto por el frente. Lo que él vio, lo vio al revés. ¿Por qué? Porque él tenía la ideología socialista que lo hacía querer proteger al más débil y lo que percibió lo percibió al revés. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer que los científicos van a percibir la realidad? ¿Qué es la realidad? Nietzsche dijo, no hay hechos, solo interpretaciones, y esto también es una interpretación. Bueno, entonces el mito de la ciencia definitivamente es tan mito que Paul K. Feyerabend, que inventó la cuestión de la epistemología anarquista, no anarquista político, sino epistemológicamente. De hecho, él no es nada anarquista políticamente, parece que él simpatizó con las juventudes hitlerianas cuando era muchacho. Pero en todo caso, desarrolla esta llamada epistemología anarquista y él termina concluyendo que la verdad de las ciencias no es mayor que la de otros sistemas, tales como la magia y la brujería. Bueno, y de hecho, habíamos hablado del golem. El historiador de la magia, Julien Tondriot, dijo que el golem fue la representación de las aspiraciones que había abrigado la Edad Media. Y ese golem no es otro que la tecnología. Ese muñequito de barro que animamos no es otro que todos los útiles tecnológicos con los cuales tratamos de dominar el universo, pero en vez de dominarlo lo que hacemos es destruirlo y mecanizarnos a nosotros mismos y transformarnos en objetos a nosotros mismos y transformarnos en autómatas. Bueno,
El paradigma moderno, el mito de la ciencia y el desarrollo del capitalismo son una misma cosa. No son tres cosas distintas. Son una y la misma cosa. Porque todos comparten la misma racionalidad. Y es esa racionalidad la que determina todo este proyecto. Por esto, cuando se trató de hacer el socialismo en la Unión Soviética y todo esto, compartiendo esa racionalidad, no se llegó a ningún socialismo, sino a una deformación, lo que Castoriadis llama una deformación burocrática del capitalismo de Estado. En Holzwege, Los caminos de bosque, en el texto ¿Para qué poeta?, Heidegger, no es santo de mi devoción, pero en este punto tuvo un descubrimiento importante, ¿no? Yo peleé muchísimo con Heidegger, además de que me cae muy mal, era nazi, bueno. Escribe lo siguiente: también el humano querer puede ser solo, esto es lenguaje, esto es jerga heideggeriana, es un poco chocante, pero también el humano querer puede ser solo al modo de la autoimposición, si previamente obliga a que entre todo en su reino sin pasarlo por alto. Para este querer todo se convierte de antemano y por lo tanto de manera irrefrenable en material de la producción que se autoimpone. La tierra y su atmósfera se convierten en materias primas. El hombre se convierte en material humano uncido a las metas propuestas. La instalación incondicionada de la autoimposición por la que el mundo es producido, intencional o deliberadamente, en virtud de un mandato humano, es un proceso que nace de la esencia oculta de la técnica. Es solo a partir de la época moderna cuando comienza a desplegarse esa esencia como destino de la verdad de lo ente en su totalidad, mientras que hasta ese momento sus manifestaciones e intentos dispersos habían quedado presos en el extenso ámbito de la cultura y la civilización. La ciencia moderna y el Estado totalitario, en su calidad de resultados necesarios de la esencia de la técnica, son también su consecuencia. Lo mismo se puede decir de los medios y formas empleados para la organización de la opinión pública mundial y de las representaciones cotidianas del ser humano. No solo se objetiva técnicamente lo vivo para su dominio y utilización, sino que el ataque de la física atómica a las manifestaciones de la vida como tal se encuentra en pleno esplendor. En el fondo, la propia esencia de la técnica debe entregarse en manos de la producción técnica. El Estado totalitario no es solamente el Estado de los que no hacen elecciones. El Estado totalitario puede ser al estilo de 1984 de Orwell, que fue el tipo de Estado totalitario que ha predominado en el nazismo, en el estalinismo, o puede ser por el estilo del Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es el que ha predominado en las democracias capitalistas, no las democracias burguesas. En el seminario de Zúrich, Heidegger nos dice: esta provocación de la naturaleza a no ser más que un objeto caracteriza el comportamiento fundamental de la técnica y en él reposa toda la ciencia moderna. La ciencia física moderna no es más que el desarrollo del despliegue de la técnica, del cual todavía sabemos muy poco. No es posible superar la técnica con la moral. La técnica no es ni simplemente ni en primer lugar solo algo humano. La técnica es en su desarrollo una especie muy precisa de apertura del ser, por el cual hace falta, destino del ser, que el hombre de hoy pase. Pero él no entendió que hacía falta que pasáramos por eso para que se redujera al absurdo del error que está en su raíz y entonces pueda erradicárselo para que podamos volver otra vez a una reintegración con la naturaleza producida por la reducción al absurdo del error, de la alienación, y de esta manera se pueda restituir el estado de comunión, ¿verdad? Esta es por lo menos mi manera de ver las cosas. Herbert Marcuse, quien sintetiza elementos de Heidegger con pensamiento marxista y elementos de psicoanálisis, aprovecha muy bien este aspecto del pensamiento heideggeriano cuando dice: el método científico que conducía a una dominación cada vez más eficiente de la naturaleza, después proporcionó también tanto los conceptos puros como los instrumentos para una dominación cada vez más efectiva del hombre sobre el hombre a través de la dominación de la naturaleza. Hoy la dominación se perpetúa y amplía no solo por medio de la tecnología, sino como tecnología.
y esta proporciona la gran legitimación a un poder político expansivo que engulle todos los ámbitos de la cultura. En este universo, la tecnología proporciona también la gran racionalización de la falta de libertad del hombre y demuestra la imposibilidad técnica de la realización de la autonomía, de la capacidad de decisión sobre la propia vida. Pues esta ausencia de libertad no aparece ni como irracional ni como política, sino más bien como sometimiento a un aparato técnico que hace más cómoda la vida y eleva la productividad del trabajo. La racionalidad tecnológica, en lugar de eliminarlo, respalda de ese modo la legalidad del dominio, y el horizonte instrumentalista de la razón se abre a una sociedad totalitaria de base racional. Claro está, la vida se hace más cómoda y la productividad del trabajo se eleva solo a corto plazo, porque a la larga la crisis ecológica, ¿verdad?, incluyendo en ella los conflictos sociales y personales producida por ese proyecto tecnológico que es inherente al proyecto científico, hace que nuestra existencia se vuelva infernal y termina destruyendo la base misma de la producción. Esto también lo reconoce Marcuse, ¿no?, quien nos dice: lo que estoy tratando de decir es que la ciencia, por virtud de su propio método y conceptos, ha proyectado y promovido un universo en el que el dominio sobre la naturaleza ha permanecido vinculado al dominio sobre el hombre. Un vínculo que tiende a ser fatal para este universo como un todo. Ahí está lo que yo estaba diciendo, ya lo había dicho Marcuse de alguna manera. Por supuesto, esto no significa que hay unos planificadores que son hombres libres. Los planificadores han sido maquinizados por esta dinámica de maquinización y no son más que autómatas reproduciendo la automatización de todos los demás. Y no son ellos mismos unos dominadores que dominan a otros. Es un poco también lo que plantea Michel Foucault cuando dice que, aunque ejercen el poder, no lo poseen, pues este último invade a todos los miembros de la sociedad, pasando por ellos y a través de ellos y apoyándose en ellos para sostenerse. Entonces la ingeniería social nos hace asimilar inadvertidamente la contradicción entre ella misma y el ideal democrático por medio de un doble constreñimiento normalizador. Esto es un concepto de Gregory Bateson, lo tradujeron al español como doble vínculo, eso es un error. Al francés lo tradujeron como double contrainte. El significado en verdad es doble constreñimiento, te dan dos obligaciones, dos órdenes, dos constreñimientos, no dos vínculos, dos constreñimientos. Bind significa las dos cosas, significa vínculo y constreñimiento. Entonces te dan dos órdenes contrarias, a veces en dos niveles de comunicación diferentes. Por ejemplo, la madre te dice: ven y bésame. Y cuando el niño la va a besar, ella a lo mejor tiende temor al aspecto sexual que pueda tener el contacto, y entonces da una orden paraverbal de no te me acerques. Y entonces el niño se para y entonces la madre te dice: ¿por qué te detienes? ¿No me quieres? Entonces la culpa de ella se la pasa a él, lo usó como chivo expiatorio. Y este es un ejemplo muy tonto que puede pasarle a cualquiera, pero hay ejemplos de esto que hacen que el niño se vuelva lo que llaman esquizofrénico, según la teoría de Bateson, Haley, Johnson y Wigland, ¿no? Bueno, ellos hablan del doble constreñimiento patógeno, que es y el doble constreñimiento terapéutico, y dan como ejemplo en el budismo zen, varios ejemplos del budismo zen. Uno de ellos es cuando el maestro zen levanta un palo y dice: si me dices que esto es un palo, te caigo a palo. Si me dices que esto no es un palo, te caigo a palo. Y si te quedas callado, te caigo a palo. ¡Di! Bueno, Bateson no se dio cuenta de que hay un tercer tipo de doble constreñimiento, que es el que yo llamo normalizador, que es cuando el que te da te impone el doble constreñimiento no tiene mucha culpa, se engaña a sí mismo muy bien, tiene una gran facilidad de autoengaño, de modo que no siente culpa. Y entonces te obliga a creer que tú haces por ti mismo lo que estás haciendo porque él te lo impone. Te obliga a asumir, tú crees que voluntariamente, lo que él te está imponiendo. Te impone dos órdenes contrarias, sin que, por ejemplo, tú tienes que hacer esto, pero no lo tienes que hacer, tú lo haces por ti mismo. Eso es lo que normaliza y lo que hace que uno entre en el bueno, esto es lo que de esta manera es como se produce el mundo feliz de Huxley.
O sea, esto es mucho más efectivo que el constreñimiento violento impuesto desde afuera. Este es uno de los muchos motivos por el cual la Unión Soviética colapsó y Occidente siguió adelante, destruyendo el mundo, llegando a la crisis ecológica más extrema y llegando a esta crisis económica que no creamos que es una cosa momentánea que se va a solucionar. Puede que haya un repunte, pero un repunte ¿a costa de qué? ¿De dónde vino esta crisis? De que se estaba produciendo una cantidad de dólares enormes, porque esa es la manera como se sostiene el sistema norteamericano. Dólares que todos los demás países usan dólares y ellos emiten dólares y emiten dólares. De repente hay demasiados dólares en el mercado, entonces ¿qué pasa? Hay que canalizarlos comprando casas, hipotecando, entonces surgen las hipotecas, entonces también la bolsa, las acciones de bolsa se vuelven cada vez más caras, se crea una burbuja financiera, una burbuja hipotecaria, y las burbujas tarde o temprano revientan, entonces tarde reventó la burbuja. ¿Y cómo lo están solucionando? Con un paquete de dólares y miles de millones y millones y millones de dólares, haciendo exactamente lo mismo que dio origen a la crisis, pero multiplicado por la enésima potencia, elevado a la enésima potencia. Entonces puede que esto rescate por un momento la cuestión, pero los constreñimientos ecológicos son demasiado fuertes también y lo están rescatando con la misma dinámica. La crisis es que cualquier repunte va a ser momentáneo y lo que va a venir después va a ser tremendo, muchísimo peor que cualquier cosa que se hayan imaginado ahorita y que cualquier cosa que se haya vivenciado en este momento. Así que no creamos que esta crisis es una cuestión coyuntural que va a pasar. Como dije, puede que repunte, pero por poco tiempo, y lo que va a venir después, cualquier cosa que se hace por hacerla repuntar, va a producir una burbuja mucho peor, muchísimo más gigantesca que las que reventaron en esta crisis. Entonces ya no van a ser las crisis repetitivas del capitalismo, sino la crisis final del capitalismo. Pero no solo del capitalismo, sino del proyecto moderno, del proyecto tecnológico, absolutamente de todo lo que se ha ido desarrollando, y en última instancia de la alienación, que es lo que está detrás de todo esto. La reducción al absurdo de la que ya hablamos, ¿no? Manifestándose por estos medios. En esta universidad se habla, Mónica estaba leyendo su tesis de maestría, que fue justamente sobre el funcionamiento de esta universidad, y hablaba de que no se diferencia entre medios y fines, sino que los fines son los medios son los fines. Bueno, justamente esta diferencia entre medios y fines, que es lo que está en la base de la ingeniería social de la que ya estábamos hablando, ¿verdad? Que se utiliza como doble constreñimiento normalizador, y que es lo que hace el mundo feliz. Vamos a leer lo que dice Gregory Bateson comentando la ponencia de Margaret Mead en el Congreso de Ciencia, Filosofía y Religión de 1941 en Nueva York. Él dice: el aporte de la doctora Mead consiste en que ella, fortalecida por el estudio comparativo de otras culturas, logró trascender los hábitos de pensamiento habituales en su propia cultura y pudo decir virtualmente lo siguiente: antes de aplicar las ciencias sociales a nuestros asuntos nacionales, tenemos que reexaminar y cambiar nuestros hábitos de pensamiento con respecto a los medios y los fines. Hemos aprendido en nuestra inserción cultural a clasificar las conductas en fines y medios, y si seguimos definiendo los fines como separados de los medios y aplicando las ciencias sociales como medios crudamente instrumentales, usando las recetas de las ciencias para manipular a las personas, llegaremos a un sistema de vida totalitario y no a un sistema democrático. La solución que ella propone es que observemos la dirección y los valores implícitos en los medios, en vez de mirar más allá, hacia una meta definida en un plan de acción, y luego reflexionar sobre esa meta preguntándonos si justifica o no justifica los medios empleados en la manipulación. Tenemos que descubrir el valor de un acto planificado, un valor que está implícito en el acto mismo y que se realiza simultáneamente con él y no por separado, en el sentido de que el acto derive su valor de la referencia a un fin o meta futura. Hay una discrepancia básica y fundamental entre la ingeniería social, manipular a la gente para lograr una sociedad planeada de antemano en todo detalle, y el ideal de la democracia, el supremo valor y responsabilidad moral de la persona humana individual.
Los dos temas contrapuestos, ese es el doble constreñimiento normalizador, los dos temas contrapuestos han estado implícitos por mucho tiempo en nuestra cultura. La ciencia ha tenido tendencias instrumentales desde antes de la Revolución Industrial, desde sus comienzos. Ciencia y tecnología son indivisibles desde el comienzo, como Marcuse lo vio. Y el énfasis en el valor del individuo es aún más antiguo. La amenaza de conflicto entre ambos ha aparecido solo recientemente, con el aumento de la conciencia del tema democrático y del énfasis puesto en el mismo, y la simultánea difusión del tema instrumental. Finalmente, el conflicto es ahora una lucha de vida o muerte acerca del papel que deben jugar las ciencias sociales en el ordenamiento de las relaciones humanas. No es exagerado decir que el conflicto ideológico tras la Segunda Guerra Mundial es acerca del papel de las ciencias sociales. Vamos a poner las técnicas para manipular a la gente y el derecho a usarlas en manos de unos cuantos individuos planificadores orientados hacia objetivos predeterminados y hambrientos de poder, para quienes la instrumentalidad de la ciencia tiene un atractivo natural. Ahora que tenemos las técnicas, ¿vamos a sangre fría a tratar a la gente como cosas? ¿O qué vamos a hacer con esas técnicas? Los planificadores ignoran que en la manipulación social los útiles no son martillos ni destornilladores, o a lo mejor en el fondo lo saben, pero con su doble constreñimiento normalizador no quieren darse cuenta, se engañan a sí mismos muy bien. Un destornillador no es afectado seriamente cuando en una emergencia lo usamos como cuña, y la visión de la vida que tiene un martillo no será afectada porque usemos su mango como simple palanca. Pero en la manipulación social nuestros útiles son gente, y la gente aprende y adquiere hábitos que son mucho más sutiles y todoabarcadores que el truco que les enseña el planificador. Donde encuentren ciertos tipos de contextos, tenderán a ver este último como si estuviese estructurado en términos de una pauta familiar anterior. El planificador podrá derivar una ventaja inicial de los trucos aprendidos por el niño, pero el éxito final de su plan puede ser destruido por los hábitos